El camionero nocturno. Era viernes 13, pero David no creía en supersticiones ni historias de esas. Él siempre trabajaba de noche con su gran camión. Esa noche era fría, muy lluviosa, los truenos retumbaban a lo largo de su camión, los cristales se empañaban cada vez más. De repente por el camino alguien se cruzó en su camino, parecía ser una monja, estaba realizando autostop. David no solía coger a nadie, pero pensó que una obra de caridad le quitaría muchos pecados que cometió en la vida, algunos tan graves que no le dejaban pensar con claridad. La preguntó si quería subir y subió sin mediar palabra. David le dijo a dónde se dirigía y una voz siniestra dijo: Tú ya sabes el camino. David intentó con disimulo asomarse a ver el rostro de su pasajero, pero iba cubierto por una capa que no dejaba verlo. David cada vez hablaba más y más, producto de la tensión y el miedo que le causaba esa situación. Cada vez dudaba más de que fuera una monja, quizás un ser proveniente de otro lugar, y pensó que era un castigo por todo el mal que hizo a algunas personas. Oscuros secretos le perseguían. David le formulaba alguna pregunta que otra, y aquel pasajero solo respondía a alguna de ellas, pero las respuestas eran cortas y la voz cada vez más siniestra, y le entró pánico. Eran ya como las 3 de la mañana, el camionero cada vez se arrepentía más de haberla recogido. A pesar de llevar la calefacción muy alta sentía frío, cada vez más. Las curvas del camino cada vez eran más peligrosas e intensas. Aquel pasajero le dijo a David que fuera más despacio, pero producto de los nervios y la tensión aceleró aún más y perdió el control. Llegaron a una curva muy pronunciada y de repente todo estaba oscuro, como si perdiera el conocimiento. Un rato más tarde recobró el sentido. Se encontraba de repente solo tendido en el frío y húmedo suelo, desnudo y muy desorientado. Su camión no estaba, ni tan siquiera el pasajero misterioso. Vio unas luces y sonido de sirenas. La carretera estaba cortada por un accidente. Parecía grave. Fue en dirección al accidente para preguntar a los policías, pero estaban tan metidos en la situación que lo ignoraron. Vio un par de ambulancias y fue a preguntar qué había pasado. Estaban atendiendo a una persona y tampoco le hicieron ningún caso, como si no existiera. La lluvia azotaba con gran fuerza, cada vez con más intensidad, y el frío helaba los huesos. David se asomó un poco a los vehículos accidentados y vio un camión. No se apreciaba bien porque estaba hecho pedazos, pero podía ser de las mismas dimensiones que el suyo y no pudo distinguir el otro vehículo, puesto que estaba totalmente destrozado, pero parecía ser un coche, tan aplastado que era difícil apreciar cuál era la parte delantera o la trasera. Había restos de sangre alrededor. La cabina del camión estaba incrustada entre la carga del remolque y aquel coche. Era muy difícil ver dónde se encontraba cada parte de ella. Estaba tan retorcida que su tamaño era similar a una pequeña cabina de teléfono. El remolque estaba esparcido en la carretera en varios pedazos. Una matrícula de los vehículos se encontraba frente a David. Le resultaba muy familiar. Miró aquella matrícula Y. ¿Cómo podía ser? Se preguntó. Era exactamente la misma que la suya. De pronto le recorrió un escalofrío por todo el cuerpo. Se dirigió donde estaban los médicos de la ambulancia y se asomó a ver los cuerpos tendidos de los fallecidos. Los estaban tapando con plástico dorado, pero le dio tiempo a ver el rostro de uno de ellos. Se preguntó qué es lo que pasaba. El rostro de David se puso blanco de repente. ¿Cómo podía ser? Era su cuerpo el que estaba cubierto por aquel plástico dorado. De repente apareció de la nada el pasajero recogido por él, pero aquel personaje misterioso se destapó. Era un ser infernal que con una voz de inframundo le dijo a David: Supongo que ya sabes quién soy, aunque tú lo niegues. Hace exactamente un año perdiste la vida en esta carretera. No hiciste caso de las advertencias, de que fueras más despacio, y las prisas por llegar a tiempo parecían más importantes que tu insignificante vida. Tu egoísmo no te hace ver más allá de la realidad, y ahora pagarás un largo peaje que te hará regresar cada año durante un largo periodo de tiempo. Soy la muerte y te lo advertí aquel día. Ahora tú serás el responsable de todas las muertes que se cruzan en tu camino. La muerte se dirigió a los cuerpos tendidos sin vida de aquel accidente y con una sonrisa sarcástica miró a David y se fue perdiendo poco a poco en la oscuridad, llevándose tras de sí las almas que ahora le pertenecían.
Mucha gente cuenta como si de una leyenda se tratara que se han cruzado con el camión infernal de David, pero si te cruzas con él un viernes 13 te persigue su maldición. Primero oyes un claxon infernal en forma de advertencia y los que lo ignoren y tengan la mala fortuna de cruzarse con ese camión, junto al alma perdida de David que deambula por aquel lugar de la carretera, acompañado por la muerte, acabará teniendo un fatal accidente. Las prisas no son buenas, piénsalo antes por todo lo que puedes dejar atrás en vida. No podemos engañar a la muerte no perdona. By Carlos Fernández Jiménez.